Buen día, bienvenidos a Comentarios al Evangelio del Domingo, en esta ocasión celebrando ya el 11º domingo del tiempo ordinario del ciclo B del año litúrgico en el que estamos leyendo el Evangelio de San Marcos. En esta ocasión escucharemos un trozo del capítulo 4, versículos 26 al 34. El texto dice lo siguiente: En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: El reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿Con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos, y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje de acuerdo con lo que ellos podían entender, y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, continuamos escuchando la predicación de Jesús, su vida pública. Recordemos que durante el tiempo ordinario, la Iglesia no centra la atención en un misterio de la vida del Señor, sino más bien se ocupa de su ministerio en general, de su predicación, de su mensaje. Hoy escuchamos un trozo del capítulo 4 del Evangelio de San Marcos que nos habla de el reino de Dios. Una realidad misteriosa, difícil de definir, con una definición de diccionario, con una definición de enciclopedia. ¿Qué es el reino de Dios? Difícil de definir, porque es un misterio muy grande y profundo que se refiere al actuar de Dios. Por eso Jesús, más que definir el reino, ha querido explicarlo a través de imágenes, a través de parábolas. Escuchamos hoy cómo dice Jesús a la multitud: del reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra. Jesús comienza a hablar del reino de Dios, pero lo hace en términos agrícolas, que eran muy fáciles de comprender para la gente de su tiempo. Y Jesús habla del reino como de una semilla que es sembrada por un hombre en la tierra. Y entonces dice Jesús: pasan las noches y los días, y sin que el hombre que ha sembrado la semilla sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Parecería que una mano misteriosa está cuidando y velando por el crecimiento y el desarrollo, la maduración de esta semilla. Bueno, pues esa mano misteriosa es la mano de Dios. El reino de Dios es ante todo obra de Dios. Está queriendo resaltar Jesús. Tal vez para prevenirnos, porque la parábola anterior que aquí no aparece es la parábola del sembrador, para prevenirnos de aquella idea en la que creemos que el terreno es lo más importante. Porque en la parábola del sembrador llega un momento en el que los oyentes llegan a pensar pues que el terreno es tan importante que si el terreno no es bueno, la semilla no dará fruto. Bueno, pues hoy Jesús quiere decirnos que la semilla tiene la primacía. El protagonismo en el reino no es nuestro, es de Dios. Dios es el que está llevando adelante su obra. Por eso el hombre siembra la semilla, pero sin que él sepa cómo, la semilla se desarrolla, madura, crece, hasta dar tallos, espigas y después granos en las espigas. Con esto Jesús está queriendo subrayar que la fuerza del crecimiento del reino de Dios depende de Dios y no de nosotros. Nosotros somos colaboradores en la causa del reino, somos constructores del reino, pero la obra es de Dios y Él es el que le da impulso. El reino de Dios crece con una fuerza inusitada, pero esta fuerza no viene de los hombres, viene de Dios. Y eso tiene que quedarnos muy claro con esos ejemplos que Jesús pone. Luego dice Jesús: cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha.
Y efectivamente el reino de Dios que está creciendo y que se está desarrollando, llegará un momento en el que dé fruto, en el que se tengan que recoger los frutos a través de la cosecha. Ese momento es el momento en el que Dios pedirá a cada uno cuentas de sus actos. También dijo Jesús, ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza. Yo creo que conocemos la semilla de mostaza, o al menos habremos oído hablar de ella. Yo la he visto alguna vez, es como una cabeza de alfiler, que si la ponemos en la punta del dedo apenas se ve, casi imperceptible, pequeñísima, que cuando se siembra la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos. En la tierra de Jesús, una semilla de mostaza, sembrada en la tierra, puede llegar a medir 3 o 4 metros. Un arbusto de 3 o 4 metros es casi un árbol, es prácticamente un árbol. Por eso dice Jesús, es el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con esto Jesús quiere hablar del contraste que hay cuando comienza pues el reino de Dios a difuminarse, a difundirse, a esparcirse, y la fuerza, el tamaño que alcanzará al final de su desarrollo, que evidentemente nuevamente depende de Dios, es obra de Dios y no de los hombres. Nosotros tenemos que sumarnos ciertamente en la construcción del reino, tenemos que sumarnos a la causa del reino, estamos invitados a hacerlo, somos invitados por Jesús a ser colaboradores cercanos en la construcción del reino, porque el reino de Dios se construye con nosotros, sin nosotros y aún a pesar de nosotros. Más vale que sea con nosotros, para que así podamos participar del gozo de ver el reino de Dios creciendo, madurando y desarrollándose en el mundo. Que no nos quede la menor duda, el reino de Dios está trabajando, está difundiéndose, está esparciéndose. En el mundo el mal es muy ruidoso y a veces el bien es muy silencioso. De pronto parecería como que el reino de Dios no está creciendo, no lo vemos, no es aparente, pues es como esa semilla que está debajo de la tierra, que está desarrollándose y está creciendo. A veces no vemos el reino de Dios, pero el reino de Dios está presente en el corazón de las personas, sobre todo cuando las vemos haciendo el bien, cuando vemos a una persona que tiene el deseo de transformar la realidad en la que está viviendo, que no es una realidad muy evangélica que digamos. El reino de Dios está creciendo donde quiera que haya un hombre de buena voluntad, donde quiera que haya personas que quieran sembrar paz en lugar de guerra, donde quiera que haya personas que quieren hacer el bien en lugar del mal, donde quiera que haya personas que quieren que se instaure la justicia sobre las injusticias que el mundo crea. El reino de Dios está presente, está creciendo y está desarrollándose. La pregunta es, ¿seremos parte del crecimiento del reino? ¿O nos opondremos al reino y a su difusión? ¿O a veces seremos simplemente apáticos e indiferentes a la construcción del reino? Ojalá que seamos activos protagonistas en la construcción del reino, porque Jesús nos invita a asociarnos a su causa, porque Jesús nos invita a ser colaboradores efectivos y eficaces en la construcción de su reino. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana.